Bien, entonces vamos a hacer la presentación del Limit Map. Yo se los recomiendo ampliamente para que hagan sus exposiciones. Aquí viene cómo se desarrollan todas las tramas del Limit Map. ¿Sí? Aquí se pueden mover, se pueden crear, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Ya que está el Limit Map elaborado, completo, este está incompleto, lo vamos a ir terminando durante el curso que vamos a impartir de teoría dogmática. Ya que está listo, lo vamos a exportar y lo vamos a hacer como una presentación, ¿sale? Y lo presentamos con diapositivas. Entonces ya se hacen tus diapositivas, le pones si se quieren, cómo quieres que se presenten y lo exportas. Guardamos. Se exporta y te queda una presentación como de PowerPoint más o menos, que es lo que realiza este Limit Map y está muy padre. Sí, y miren, ya quedó como en PowerPoint, ¿se fijaron? Y entonces ya le ponemos play, aquí en la de play, y empieza la presentación del Limit Map que realicé, ¿no? Para toda la clase que les voy a dar el día de hoy. Entonces antes pues llené todos los espacios, todos los tramas que están ahí, ¿no? Entonces ahorita vemos la presentación de la clase. Vamos a hacer ahorita una breve pausa respecto a su presentación. Bien, entonces que ya tenemos nuestro Limit Map. Este está breve, hay que cambiarle después colores y todas esas cosas. Después más adelante lo vamos a ir realizando. Pero ya está nuestra presentación de Limit Map lista. Aquí dice jugar, es diferente a como viene en otras aplicaciones, ¿verdad? Aquí dice jugar, vamos a ponerle jugar. Y entonces iniciamos ya con la presentación de la clase de teoría dogmática de las contribuciones. ¿Hecho? ¿Qué es teoría dogmática de las contribuciones? Pues vamos a ver todo no crean que vamos a ver teoría, porque su nombre dice teoría, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a ver un poquito más práctico. De hecho, les dije, pues vamos a estar viendo casos concretos en materia fiscal y vamos a ver cómo los podemos resolver. Cada uno de ustedes va a tener diferentes maneras de resolverlos o de abarcar ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, teoría dogmática significa que vamos a ver todo lo fiscal, pero desde un punto de vista, si le quieren llamar así, filosófico, más o menos para que entiendan un poquito. ¿Qué es filosofía? Bueno, pues es pensar más allá de lo establecido, ¿no? Entonces vamos a filosofar un poquito sobre lo fiscal, pero vamos a ir más allá de lo que actualmente se ve allá afuera, ¿sí? Entonces, eso es la teoría dogmática de las contribuciones, así se llama, de hecho, la materia. Entonces, lo primerito que vamos a ver de la teoría dogmática va a ser la historia, pero pues no nos vamos a aventar hablando todo el día sobre qué es lo que pasó, sobre una situación diferente, sino de manera general los rasgos históricos que se han desarrollado respecto a los impuestos. No sé si ustedes conozcan algo de antecedentes históricos de los impuestos. ¿Alguien que haya escuchado? No sé, como el 10 años se pagaba a los, ¿cómo se llamaban? Los toques. Ajá. Bueno, lo recuerdo que lo vi en libros en la historia de México, en el tiempo del Porfiriato se pagaban esos diezmos a los caciques, y lo mismo en las tierras de Rara y todas esas cosas, pero era como un 10% se supone que de su salario que tenían que entregarle al patrón. Así es. Es una forma impositiva el diezmo. Había otra también que se le llamaban las primicias. Las primicias es algo similar a, por ejemplo, cuando pasamos por el campo y vemos que siembran maíz, ¿verdad? Y ya ven que unas plantas crecen más rápido que otras y hay algunas que tienen ya maíz y hay otras que pues todavía van avanzando, ¿no? Entonces las primicias eran los primeros, por ejemplo, los primeros elotes, le llamamos, ¿verdad? Los primeros elotes que tenga la parcela,
Esas serían las primicias. Y entonces se entregaban también como pago impositivo, ¿sí? Y ya después lo demás, las demás plantas que crecieran más tarde o que tardaran un poquito más, pues ya esas se las quedaba el dueño del terreno, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de imposiciones tributarias a través de la historia. Han sido variadas, han sido muy agresivas. Algunas, por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí que había una forma también de tributar en donde una mujer antes de casarse primero tenía que pasar una noche con el señor feudal, ¿sí? Así es. Entonces es una forma también en la que se tributaba. Entonces a través de la historia pues también hemos tributado con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ha servido en algunas culturas para tributar. De tal manera que incluso los aztecas, ¿sí? El imperio azteca, que era lo que hacía, pues sacrificaba a las personas a los dioses. Algunos les cortaban la cabeza, otros les arrancaban el corazón, otros los aventaban a los cenotes sagrados. ¿Estamos? Y era forma de tributar. A través de la historia se ha tributado a diferentes personas o entes. Y antes se tributaba a los dioses. Esa era la forma de hacerlo. ¿Sí? Tributo viene de, o significa, lo podemos significar también como lo que es necesario para la sobrevivencia de la tribu. Entonces, ¿qué era lo necesario para la sobrevivencia de la tribu en la antigüedad? Pues el favor de los dioses. ¿El favor de los dioses en qué consistía? Pues en que no lloviera, no lloviera tanto, lloviera moderadamente, no se inundara, no cayeran rayos. O sea, siempre el tributo lo asimilaron con los fenómenos naturales. Y de esa manera crearon los dioses de la naturaleza, ¿no? El dios del sol, dios del fuego y todos ellos, ya a ellos se les tributaba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como que siempre se le ha tributado o se le ha dado parte de nuestra persona o patrimonio a una persona o a un ente que lo consideramos superior, ¿se fijan? Como que estamos sujetos a la superioridad de otros. Decía uno de mis maestros, todos somos desiguales y por nuestra desigualdad siempre va a haber uno mayor que nosotros, y a ese mayor que nosotros es al que le tributamos históricamente. Entonces, después de tributarle a los dioses, ¿sí? ¿Dónde era el principal tributo que se hacía a los dioses? Bueno, pues era en Roma. En Roma era ampliamente tributarle a los dioses. Entonces, no sé si ustedes han visto por ahí en las películas quiénes eran los dioses romanos. No sé si han escuchado por ahí, ¿no? Dioses de la guerra, dioses de no sé qué. Pero los gobernantes romanos en un momento histórico se llegaron a considerar dioses, ¿sí? Los gobernantes romanos. Entonces, los dioses romanos y a los gobernantes que se consideraron dioses, a ellos se les tributaba. ¿Quiénes pagaban los tributos en Roma? Los romanos no pagaban tributos, ¿sí? Como tal, los tributos los pagaban los pueblos conquistados. Por eso Roma le interesaba tanto las conquistas, para recaudar tributos, ya sea lo normal era en especie, telas, alimentos, de todo tipo de mercancías. Entonces Roma hacía la guerra y conquistaba precisamente para obtener recursos. De esos recursos vivían los romanos. Entonces un romano casi no aportaba tributos al Estado, era muy poca la cantidad que tributaba. Todos los romanos vivían de lo que conquistaban de los pueblos. De ahí se alimentaban, de ahí se vestían, de ahí obtenían todos sus recursos. ¿De acuerdo? Cayeron los romanos, cayó el imperio romano, ¿sí? Por varias circunstancias. La mayoría de los historiadores comentan que fue por los bárbaros. Los bárbaros ahorita creo que los conocemos como los alemanes, ¿verdad? Sí, todas esas tierras son los bárbaros, ¿sí? Y que conquistaron a Roma, lo hicieron pedazos. Roma estuvo peleando mucho tiempo con ellos. También Roma peleó con los musulmanes. Pero los que dicen dentro de las causas, además de su corrupción y de sus malos manejos en la administración, los romanos cayeron por las invasiones bárbaras. Ya que cayó Roma, sí, cambió todo el sistema. De ahí se creó,
Roma utilizaba, repito, las conquistas para recaudar sus impuestos. En Roma había los recaudadores. Respecto a los recaudadores, sí les comento que para mí es muy interesante. Yo he investigado, ya parece que van a hacer una investigación, yo he investigado sobre los recaudadores de impuestos en las épocas romanas y para mí es un tema súper interesante a investigar, a mí me gusta mucho. Los recaudadores romanos, ¿quiénes eran? Eran ciudadanos de los pueblos conquistados. Es decir, Roma conquistaba un país y dentro de los ciudadanos agarraba a algunos y les decía, tú vas a ser el recaudador, porque tú conoces a todo el pueblo, tú conoces a toda la sociedad de aquí, tú sabes cuánto tiene y cuánto le podemos quitar. ¿Sí? Entonces eran mismos ciudadanos, como eran vecinos, amigos, conocidos, y ya trabajaban para Roma. ¿Estamos? La gente los odiaba. Eran lo peor de la sociedad, los recaudadores de impuestos. Ahorita muchos de nosotros, muchos de ustedes quisieran trabajar como recaudador de impuestos, ¿verdad? Y en ese tiempo era lo peor que te podía pasar. Era un puesto casi obligatorio en muchos de los casos, recaudar impuestos. Eran tan odiados los recaudadores que prácticamente cada noche amanecía muerto un recaudador de impuestos. Los mataban. ¿Qué hacía el recaudador? Pues les quitaba sus cosas a las personas, ¿estamos? Si no lo querían dar por su voluntad, se hacía acompañar de soldados romanos para quitar las cosas a las personas. Pero los soldados romanos no los cuidaban en la noche, solo los acompañaban en el día para recaudar los impuestos. En la noche eran ciudadanos comunes y corrientes que regresaban a su casa, ¿sí? Y entonces en el regreso a su casa, en el trayecto en el Inter, pues ahí los ejecutaban. Entonces era lo peor de lo peor, los recaudadores de impuestos. Tenemos un pasaje de la Biblia de Jesús donde llama al recaudador de impuestos y le dice, deja lo que estás haciendo de recaudar impuestos y sígueme. ¿Sí? Y la gente se enojó con Jesús, le dijo, ¿por qué reclutas a esa escoria de la sociedad y te la llevas contigo? Que no eres tú bueno, él es malo, nos quita lo que tenemos. Y entonces Jesús ahí habla del perdón y del cambio, de la transformación, ¿verdad? Y permite a las personas malas pues convertirse en personas buenas. Y uno de esos casos pues fue un recaudador muy importante de nuestra historia que se llama Mateo. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Mateo, deja de estar recaudando impuestos y vente conmigo. Y lo siguió. Estamos entonces, los recaudadores romanos eran ciudadanos de esas naciones conquistadas que se dedicaban a obtener esos recursos por los romanos. ¿Por qué no lo hacían los romanos? Porque los romanos no sabían, no conocían de la gente y se dedicaban más a proteger, a conquistar, a cuidar. Y pues no conocían, no sabían qué tantos bienes tenía una persona, qué tanto podían recaudar de ella, ¿no? Entonces por ello es que se auxiliaban de esos ciudadanos de otras naciones. Entonces cae Roma y surgen los feudos. No sé si han escuchado sobre los feudos. Imagino que lo debieron haber analizado también en la licenciatura, en la preparatoria, nos enseñan sobre los feudos. No sé si lo recuerdan. ¿No? Bueno, pues los feudos era un señor feudal que era el dueño de las tierras, ponía a trabajar a personas esas tierras, a cambio de su trabajo les daba un producto de la cosecha, un ingreso, y les daba una protección. ¿Sí? El señor feudal normalmente tenía muchos terrenos, tenía muchos territorios. Normalmente se dedicaban a la agricultura, era lo principal que manejaban en los feudos. No había, y al ganado, al tener algunos animales para su sustento. Entonces los feudos fue una de las primeras organizaciones sociales que surgió después del Estado romano, ¿verdad? O del Imperio Romano. El señor feudal les daba alguna participación de los productos de la cosecha o de los productos de los animales. En algunas ocasiones les permitía a los ciudadanos, a los
personas que vivían en el feudo, les permitía a ellos producir y también tener sus propios animales, y de ahí es donde le tenían que pagar tributo al señor feudal. ¿Sí? El tributo se lo pagaban con trabajo, a veces con especie, y pues a veces también con la vida o con el cuerpo, como lo comentábamos hace un rato, ¿no? A cambio, ¿qué les daba el señor feudal? Sí, bueno, el Imperio Romano, ¿qué les daba a los ciudadanos? Pues normalmente casi no les daba nada, ¿verdad? Nada más, pues ahí los vigilaba, les daba ciertas concesiones. Pero aquel señor feudal sí los protegía de otras personas, de otros feudos, los protegía, les daba seguridad, protección, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, protegía al pueblo, hacía un poco la guerra, no era su principal función del señor feudal hacer la guerra, pero sí procuraba, sobre todo por su defensa incluso, porque podía ser invadido, podía ser tomado por otros feudos o por otras personas bárbaras que vivían en comunidades y que podían llegar a atacar al feudo. ¿Qué querían quitarle al feudo? Pues todos sus alimentos, sus productos, todo lo que hacían era lo que les interesaba. No es como ahora, si se fijan, a los ladrones les interesan los teléfonos, el dinero. En ese tiempo les interesaban los alimentos, porque el señor feudal pues tenía técnicas ya de cultivo. Entonces era por lo que se tenía que defender, y las otras personas no tenían ninguna técnica de cultivo, no tenían formas, conocimientos, entonces se les hacía fácil ir a robar lo que tenían las demás personas. ¿Estamos? Entonces ese señor feudal pues exigía el tributo. Repito, ¿cómo tributaban estas personas? Normalmente con su trabajo, parte de sus productos y también con su humanidad. El señor feudal era el dueño de las cosas y de las vidas de las personas. Es decir, tenía en sus manos todo el poder sobre el territorio y sobre las personas y sobre las cosas. Era un absolutista. ¿Qué quiere decir? Pues en él se encarnaban todos los tipos de poderes que hubiera. Hace rato les dije, el poder en la antigüedad primero lo tenían los dioses. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Sí? Ya no era tanto los dioses de la naturaleza, ya el que tenía el mayor poder era el señor feudal. Sí existía la religión, sí había religiosidad, empezaba la iglesia ya a trabajar, empezaban los sacerdotes a organizarse como tal. Pero el poder absoluto lo tuvo ese señor feudal, el dueño de los terrenos. ¿Qué les daba a cambio? Les daba seguridad. ¿Qué entienden por seguridad? Les daba seguridad. Bienestar para las personas que trabajaban para él. Muy bien. Es como un pensamiento psicológico que tenemos todos nosotros de que vamos a estar bien. ¿Cierto? Y al tener al señor feudal y al verlo grande con sus terrenos, con su ejército pequeñito, al verlo así, nosotros en ese tiempo lo veían grande y se sentían seguros. Y entonces normalmente tú y nosotros hacemos lo mismo, siempre buscamos una seguridad y nos colocamos con las personas o en los lugares en donde nos sentimos seguros por nuestra propia psicología. A lo mejor un psicólogo, si nos hablara del término de seguridad, podría explicarnos ese fenómeno que pasa en nuestro cerebro. Entonces esas personas normalmente consideraban que la seguridad estaba con el señor feudal. Les daba la certeza de que su persona y sus cosas no iban a sufrir algún daño. ¿De acuerdo? A pesar de que el señor feudal llegaba a ocasionarles daño, eso es lo ilógico, ¿no? Pero sin embargo las personas en esa época consideraban que el señor feudal les concedía ciertas ventajas, a diferencia de vivir en otras comunidades, ¿no? ¿Estamos? Esa seguridad ahora se llama diferente, ahora se llaman derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, me van a hacer, por favor, una tarea, me van a hacer un ensayo
sobre qué son esos derechos humanos. Los vamos a ver la siguiente clase, pero me hacen un ensayo. Les voy a mandar a su correo el formato de un ensayo. ¿De acuerdo? Y ustedes intentan hacerlo. Me mandan la tarea a mi correo, esa es la forma, pero se la traen, acuérdense, en electrónico de preferencia. ¿Estamos? Entonces mi ensayo, ¿cómo me lo voy a traer? No lo voy a traer impreso en un folder, no, ¿verdad? Si quieren, no pueden traerlo en electrónico, se lo pueden traer impreso, no hay problema. Pero de preferencia le mando al catedrático mi ensayo, a su correo, ya lo tienen, y me lo traigo en electrónico y aquí lo comentamos, ¿de acuerdo? Entonces, la seguridad que les daba el señor feudal ahora se denominan derechos humanos, ¿de acuerdo? Y ahora le tributamos al Estado porque nos dé esos derechos humanos. Esa es la razón actual, ya me adelanté un poquito, pero esa es la razón actual por la que ahora tributamos al gobierno. ¿Pero que no son independientes? Se supone que ya vienen contigo, nacen contigo, los derechos humanos ya los traes, lo vas a investigar, pero otras personas y otros entes te los lesionan, ¿sí? Y el Estado te da la seguridad de que te los van a reintegrar o de restaurar, o va a tratar de que no te los violente, ¿no? Entonces, esa me adelanto un poquito, pero esa es una de las razones por las que tributamos. ¿Estamos? No tanto lo hacemos como dice por ahí para el gasto público, realmente es por eso. Imagínense si no diéramos tributos, el Estado no tendría dinero, ¿y qué pasaría al no tener dinero el Estado? El Poder Judicial pues, no podría apoyarlo. Ya no habría justicia, ya no habría seguridad, ya no habría policías. ¿Se fijan? Viviríamos en una época anterior al feudalismo y anterior a los romanos, que se llama barbarie, donde cada quien hiciera lo que se le pegara a su regalada gana. Si de por sí lo hacemos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces sería un caos total. ¿Sí? ¿No lo habían pensado así? ¿Ya ven cómo estamos filosofando respecto a lo fiscal? Bien, ¿después qué ocurrió? Bueno, pues después vino el rey. El rey ya tenía mucho lazo, mucha relación con el clero. ¿Sale? Entonces ya no era solo el señor feudal, ahora se transformó en rey. ¿Sí? Pero ocupó al clero porque el clero empezó a tomar mucha fuerza. De hecho, llegó un momento en que las personas tributaban más para el clero que para el rey y para el señor feudal. Ahora no es así, ahora todo lo damos al Estado, pero en aquella época llegó un lapsus de tiempo donde el Estado más rico del mundo, donde el territorio, la entidad más rica del mundo fue el clero, fue el Papa. Era la primer potencia mundial. ¿Sí? Era más poderoso que lo que ahora conocemos como Estados Unidos. ¿Sí? Entonces el rey y el clero tenían mucha relación. El rey ya era un poco más ofensivo, no era tan defensivo como el feudal, el señor feudal. ¿Sí? Él sí ya era un poquito más ofensivo hacia la guerra. ¿De acuerdo? A quienes lo apoyaban en la guerra les otorgaba privilegios, les otorgaba territorios y les otorgaba siervos, es decir, humanos que se les asignaban a ellos. De esa forma se empezó a crear la nobleza. Los nobles normalmente empezaron a ser todos esos soldados que se destacaron en la guerra y que al regresar de la misma, el rey les esperaba ya con siervos para entregárselos y con territorios que iban a gobernar. Lo mismo pasó aquí cuando fue el descubrimiento de América. Fue el mismo procedimiento. Los reyes católicos de España le ofrecieron a los exploradores que vinieran aquí a México a encargarse de los territorios, les ofreció terrenos y le ofreció que iban a tener a su cargo a indios o personas, así se les llamó indios, ¿no? Que estaban aquí
en nuestro territorio, porque pensaron que llegaban a las Indias, ¿no? Entonces decía, te vamos a asignar indios, perdón, y te vamos a asignar territorios. La diferencia es que los reyes eran católicos, por eso se llaman así, ¿verdad? Reyes católicos. Ustedes saben que la religión católica prohíbe la esclavitud, ¿estamos? Entonces no se les asignaban con el carácter de esclavos, se les asignaba para que los educaran y tanto en ciencia como en religión. Se le llamó encomienda. Entonces todas las personas que se les asignaban a los españoles que conquistaban México, se les llamaba encomenderos, ¿sí? Porque tenían la encomienda de educar y transformar a esos indios, se les llamó en aquel tiempo, ¿no? Ahora pues ya nos llamamos mexicanos. Entonces, por el día de hoy vamos a dejarle hasta aquí y continuamos la siguiente clase. Vamos a pasar con su siguiente materia. ¿Estamos? Muchas gracias por su atención.